vamos con esta homilía. Primero, antes de comenzar, recordarles unos aspectos de la transmisión de la doctrina que creo que sirven para aclarar o poner de contexto lo que uno está por decir. Primero, cuánto descansa el alma, la mente, cuando es instruida con la verdad. La mente busca continuamente la verdad y si es engañada o no se le da ese alimento, no encuentra paz, encuentra más bien turbación, y cuando encuentra esa verdad puede descansar en paz. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad, o decir la verdad, o transmitir la verdad, es el acto más grande que puede haber de caridad. Para que ustedes también lo tengan en cuenta, el hecho de buscar la verdad. Todos estamos obligados a buscar la verdad por esos motivos, para que descanse nuestra mente y para hacer un acto de caridad cuando la tenemos que transmitir y no dejar de transmitirla. Bien, en esta homilía voy a comenzar hablando de algo que se llama misticismo, que según el diccionario de la Real Academia, en su primera acepción, es el estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales. Persona que reza mucho, que viene a misa continuamente, que está pendiente de Dios, vive en un estado de misticismo, que ciertamente tiene grados, pero es así para una persona que se dedica mucho a Dios. La segunda acepción de esta palabra, misticismo, es el estado extraordinario de perfección religiosa, que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor, y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. Entonces, la segunda acepción es un estado extraordinario que muy pocos logran en la vida, de esa unión íntima con Dios, y sí lo logran los santos. El estado de los santos, entonces se puede decir que es un estado extraordinario de misticismo, y en algunos de los casos de los santos ha habido éxtasis y revelaciones. Bien, ¿por qué hago esta pequeña introducción sobre el misticismo? Porque algunas personas califican al libro del Apocalipsis como un libro de misticismo. Y por ser así, por considerarlo así un libro de misticismo, concluyen que debe ser interpretado de una manera alegórica, es decir, de una manera figurativa, que lo que dice realmente hay otro nivel de entendimiento, me quiere decir otra realidad, y no me está diciendo exactamente textualmente con las palabras que usa. Eso es hablar de una manera alegórica. Pero podemos decir fehacientemente que el libro del Apocalipsis no es un libro de misticismo, sino que es una profecía. Y para rebatir eso, el mismo libro declara ser un libro de profecía. Así dice en los 3 primeros versículos del libro. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. O sea, no hay dudas de que es una profecía. Y en el primer versículo había dicho, revelación de Jesucristo, que Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder, anunció y explicó. Es decir, las cosas que deben pronto suceder son cosas futuras y que son
precisamente la naturaleza de una profecía. La naturaleza de una profecía es decir, cosas que aún no han sucedido, que son futuras. Entonces, en el comenzar del libro, como bien digo, ya por 2 veces dice que se trata de un libro que es una profecía y no un libro de misticismo como quieren señalarlo algunos. Y siendo un libro profético, entonces, no debe ser interpretado de una manera alegórica, principalmente, sino literal y obviamente. Lógicamente, la profecía se verifica cuando ocurre el acontecimiento que anuncia. Recién cuando las cosas pasan, uno puede decir, esto era lo que quería decir la profecía. Cuando las cosas ocurren, uno puede constatar que lo que decía la profecía. Y el Apocalipsis es la gracia de los últimos tiempos. Y por eso no es de extrañar que haya detractores que quieran diluir su mensaje para que sea un tropiezo para aquellos que creen y que esperan en estos últimos tiempos. Interpretarlo de manera alegórica es esa manera de diluir el mensaje. Una de las profecías que Dios nos permite verificar es el anuncio de la encarnación de la palabra de Dios en el seno de María, la siempre Virgen y Reina. Recordemos esta profecía del ángel a la Virgen. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Podemos distinguir en esta profecía como 2 partes. Una que se ha verificado y otra todavía está por verificarse. Ciertamente, la Santísima Siempre Virgen concibió, dio a luz a Jesús. Jesús es grande y es llamado Hijo del Altísimo. Es decir, que por gracia de Dios, todo esto se ha podido verificar y es lo que nos dice el Evangelio. Pero en cuanto a la segunda parte de la profecía, es decir, en cuanto a que Jesús reinará desde el trono de David sobre la casa de Jacob, es decir, sobre Israel, por los siglos, esto aún no ha tenido lugar. Es bien fácil de ver, de constatar que Jesús no reina sobre Israel. Entonces, ¿qué proponen algunos? Proponen interpretar la segunda parte, esto que acabo de decir de esta profecía, de manera alegórica y no literalmente. Así concluyen que Jesús reina en los corazones de los que lo aceptaron por los siglos. Y si bien esto es cierto, sobre todo para el caso de los santos, Jesús reina en el corazón de las personas y reina sobre todo en el corazón de los santos, decir esta verdad es tan solo un matiz de la profecía. La profecía es mucho más profunda y quedarse con esta verdad es quedarse con una parcialidad de la profecía. Y Dios nos quiere y nos habla mucho más profundamente para educarnos, para instruirnos, para que la mente alcance esa paz que la verdad, solo la verdad le puede dar. Las reglas de interpretación de la Santa Iglesia Católica, sobre todo en la última encíclica sobre la Biblia del Papa Pío XII, exigen que el primer significado que se debe buscar en un texto de la Sagrada Escritura es el literal. Uno no puede saltear, por así decir, este significado literal
e ir directamente a un significado simbólico, cuando no logra entender el significado literal. Es por eso por lo que se puede decir con certeza que en cuanto a la segunda parte de la profecía del ángel a la Virgen, que Jesús reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, este reinado todavía no ha sido ejercido por nuestro Señor Jesucristo, pues claramente vemos que aún no reina sobre la casa de Jacob, sobre Israel por los siglos. El problema que aquí surge es un problema de interpretación y que nos puede llevar a consecuencias erróneas, es interpretar la primera parte de esta profecía que ya ha sido verificada de modo literal, cuando decimos la Virgen concibió, dio a luz, etcétera, etcétera. Eso ha sido verificado y ha sido interpretado literalmente, mientras que interpretar la segunda parte de un modo alegórico. Jesús no reina, pero reina en los corazones, cuando en realidad quiere decir que algo más profundo, que va a venir a reinar de un modo literal. Dividir entonces una profecía, interpretarla por una parte de una manera literal y por otra parte, la otra parte de una manera alegórica, va contra toda lógica y también va contra las reglas de interpretación. La Santa Misa de hoy nos presenta unas profecías de Isaías en la lección primera de la misa, que al igual que la profecía del ángel a la Virgen, en parte se ha verificado literalmente por los acontecimientos ocurridos y transmitidos por los evangelios, y en parte no se ha verificado aún. Por lo tanto, no podríamos concluir que esa parte que no se ha verificado y que no se llega a entender del todo, debamos aplicarle o interpretarla de manera alegórica. Jesús nos dice que todas las profecías han de cumplirse hasta la última jota. No vino a destruir la ley ni los profetas, sino a darles cumplimiento. Jesús vino a darle cumplimiento a todas las profecías. Por lo tanto, debemos esperar ese cumplimiento, ciertamente. Y es necesario, dice el Evangelio en otra parte, que todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se cumpla. Si uno cree en Jesucristo y le es fiel, entonces debe esperar sí o sí que se cumplan las profecías y entenderlas de manera literal. En la Epifanía se recuerda la revelación o manifestación de nuestro Señor Jesucristo, venido en carne a las naciones paganas, representadas ante la cuna del recién nacido por los Reyes Magos, los cuales serían conducidos ante su presencia por una misteriosa estrella. La profecía de Isaías, que está en la primera lección de esta misa, dice así claramente: reyes vendrán a ver el resplandor de tu nacimiento. Y esto podemos ver que ha sido constatado en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio de esta misa, dice: cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Entonces tenemos un claro ejemplo de profecía y del cumplimiento de la profecía literalmente. Y continúa la profecía de Isaías: y arribarían cargados con ricos presentes, especialmente oro, incienso y mirra. Dice literalmente así: muchedumbre de camellos te inundará, dromedarios de Madián y de Efá, todos ellos vienen de Sabá, trayendo oro e incienso y pregonando las glorias de Yahvé.
Esto también ha sido comprobado por los evangelios, el Evangelio de San Mateo, cuando nos dice: entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, entonces prosternándose lo adoraron, luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra. Entonces, volviendo a esta presentación de las profecías, una parte de la profecía se ha cumplido ya literalmente, que es la que acabo de leer, y otra parte de la profecía de Isaías todavía no se ha cumplido. Y esta parte, estos otros versículos de esa profecía, hablan de la Jerusalén celestial, que va a venir al final de los tiempos. Y esto según la interpretación de importantes biblistas, como Straubinger, que ustedes tienen la Santa Biblia aquí a disposición, gracias a Dios, y otras Biblias como la de Bober Canteras y Nácar Colunga. Todos ellos afirman que esa profecía hace referencia a la Jerusalén celestial, algo que todavía no ha sucedido y que no se puede verificar con los hechos. Entonces, se sabe que esta parte de la profecía tendrá lugar posteriormente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a reinar sobre la casa de Jacob por los siglos, como dice la profecía del ángel a María, y viene a reinar junto con María Santísima, pues ella es la reina de todo lo creado. Y si el rey viene a reinar, no puede dejar a la reina sin reinar. Tomado del profeta Malaquías, el introito de la misa dice: he aquí que llegó ya el Señor y dominador, y el reino está en su mano, y la potestad y el imperio. Es decir, la idea principal es que el rey ya llegó al mundo, y esto ocurrió en su primera venida. El rey ya llegó al mundo. Pero he aquí que a continuación el introito cita un salmo en el que se le pide a Dios Padre que entregue al rey su juicio y su justicia al hijo del rey. Parece haber una contradicción, porque por un lado dice que el rey ya llegó, y por otro lado se le pide todavía a Dios Padre que le entregue el juicio y la justicia. ¿Cómo conciliar entonces esta contradicción? O aparente contradicción, perdón. Pensamos que si bien el rey ya nació en su primera venida, algo que se puede constatar, Dios Padre no ha entregado aún al Rey Jesús su juicio y su justicia. Y esto lo constata el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis nos relata el momento en el cielo cuando nuestro Señor Jesucristo recibe del Padre la alabanza, el honor, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y esto está en todo el capítulo 5 del Apocalipsis. Al Cordero como degollado, es decir, la figura de Jesucristo muerto en la cruz, al león de la tribu de Judá, la raíz de David, figuras de Cristo en el Antiguo Testamento, se le canta un cántico nuevo, y el texto dice así: tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Muy importante este texto, pues dice que el juicio y la justicia, es decir, el gobierno, el reinado, le son entregados a Jesucristo después de su muerte y no en su nacimiento. Y así se concilia lo que dice el introito. Después de su muerte, cuando el texto dice, tú fuiste inmolado, es decir, que la plenitud del reino, la realeza de nuestro Señor Jesucristo, se le es concedida a Él después de haber sido inmolado, después de haber sido muerto en la cruz, resucitado, subido al cielo, y en este momento está en el cielo, a la diestra de Dios Padre, y es cuando se presenta ante Dios y recibe
toda la potestad del reino. El texto del introito que es tomado del Salmo dice de Jesús que es rey e hijo del rey. Y Jesús es a un tiempo ambas cosas. Lo primero, es decir, es rey porque así fue constituido por el Padre Eterno. Y lo segundo, es decir, hijo del rey, por una doble razón. Como palabra del Padre es hijo del rey, y como descendiente y heredero de David es hijo también del rey. Es la gloria del Hijo Divino que ha de sentarse en su trono para siempre, como le indicó el ángel a la siempre Virgen María, y que aún no se ha cumplido. Entonces, para redondear esta idea, se le pide a Dios Padre, ¿qué se le pide a Dios Padre? La investidura real del Hijo. Algo que todavía está por ocurrir, que ocurrirá momentos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el cielo, el Hijo le pide al Padre que se le sea dada la investidura real. Y con una analogía que describe perfectamente paso a paso los acontecimientos de esta historia, de la historia de los últimos tiempos, Jesús le presentó a sus discípulos, a los apóstoles, este momento en el que él recibe la potestad del Padre, la realeza del Padre, y lo hace porque los discípulos pensaban que el reino de Dios iba a ser manifestado enseguida. Cuando Jesucristo estaba con ellos ahí en la tierra, los apóstoles era como que le reclamaban por qué no reinaba, por qué no establecía el reino de Israel, y pensaban que el reino de Israel tenía que ocurrir enseguida. Jesús se encarga de disiparles ese error de la mente, y para eso le presenta la siguiente analogía o parábola. Dice, esto está tomado de San Lucas, capítulo 19. Un hombre de noble linaje, Jesús, se fue a un país lejano, a la diestra de Dios Padre, a tomar para sí posesión de un reino, que es la investidura que le da el Padre a Jesús. Y volver, es la segunda venida. Ahora bien, sus conciudadanos, los judíos, lo odiaban y enviaron una embajada detrás de él diciendo: no queremos que ese reine sobre nosotros. Y en efecto, Jesús nunca reinó hasta ahora sobre ellos, sobre Israel. No queremos que ese reine sobre nosotros. Al retornar él, segunda venida, continúa la parábola, después de haber recibido el reinado en el cielo de manos de Dios Padre, dijo que le llamasen a aquellos servidores a quienes había sido entregado el dinero, a fin de saber lo que había negociado cada uno. Es muy importante esta parábola, marca, como digo, paso a paso lo que va a ocurrir, lo que ha ocurrido ya y lo que va a ocurrir. La parábola continúa con los premios para quienes fueron fieles. Estos premios son potestad sobre 10 ciudades y gobernador de 5 ciudades. Y también continúa con la condena que reciben aquellos que fueron siervos malvados. En cuanto a sus enemigos, los que no han querido que yo reinase sobre ellos, dice Jesús, traedlos aquí y degolladlos en mi presencia. Bien claro entonces es Jesús, el programa de los últimos tiempos está aquí desarrollado. Cuando uno se diga a sí mismo, no sabemos qué hacer, la Sagrada Escritura ya tiene todas las respuestas. Hay que aferrarse a ella, hay que interpretarla y confiar en lo que dice Dios. Ya tiene todas las respuestas dadas. Aquí en esta parábola está desarrollado el plan
de lo que tenemos que hacer y de lo que va a suceder. El rey nacido es a los ojos de los Reyes Magos un rey universal, tal como lo daban a conocer los divinos oráculos de la Biblia que se habían ido esparciendo por el mundo de entonces. Es decir, no se trata de un rey como los demás, sino de un rey supremo, desde tiempo atrás anunciado y prometido por Dios, que había de salvar a su pueblo y a toda la humanidad. Los atributos que se le dan en las Escrituras superan a cuanto podía esperar ningún rey de la historia humana, pues no hubo, hay o habrá rey terrenal de quien se pueda decir lo siguiente. El Salmo 71 dice estos atributos de un rey que no podrían tener cumplimiento en un rey humano, sino solo en Jesús. Y oigamos algunos de ellos. Permanecerá como el sol y la luna, de generación en generación. ¿Qué rey humano puede permanecer de generación en generación? Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se prosternarán sus enemigos y sus adversarios lamerán el polvo. Y lo adorarán los reyes todos de la tierra, todas las naciones le servirán. Esto no se puede decir de un rey humano. Su nombre será para siempre bendito. Mientras dure el sol, permanecerá el nombre suyo y serán benditas en él todas las tribus de la tierra, todas las naciones lo proclamarán bienaventurado. La profecía de Isaías de hoy, entonces, pinta el cuadro más brillante y completo de la Nueva Jerusalén, en esos versículos que acabamos de decir que aún no han sido verificados. Habla de la Nueva Jerusalén, que es el resultado de la alianza de Dios, lo que Dios ha prometido a su pueblo fiel, desde que reinará nuestro Señor, cuando se dé el señorío efectivo del reinado de Jesucristo en el mundo, que todavía no ha tenido lugar, una vez investido de su realeza por el Padre, después que Dios Padre le haya dado toda la realeza en el cielo, y Él venga en la segunda venida. El primer versículo entonces de Isaías dice así: Álzate y resplandece, oh Jerusalén, porque viene tu lumbrera es Jesucristo, Jesús el Nazareno, y la gloria de Yahvé brilla sobre ti. En contraste a esto, que sucederá en la segunda venida, podemos decir que hoy hay en Jerusalén guerra, odio y destrucción. Así lo dice la profecía, pues mientras las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad a las naciones, se levanta sobre ti Yahvé y se deja ver sobre ti su gloria. Las tinieblas cubren la tierra, que es lo que nos está sucediendo hoy. Es Jesucristo, el Nazareno, el sol de justicia, quien se levanta sobre Jerusalén. A la vista de su luz, todos los pueblos acudirán presurosos a la ciudad santa. En la nota a este capítulo, el capítulo 60 de Isaías, la Biblia Nácar Colunga dice que Isaías nos describe a Jerusalén como la capital del reino mesiánico, es decir, va a ser la capital del reino futuro de nuestro Señor Jesucristo una vez que venga. Y será iluminada por la gloria de Yahvé y atraerá así a los peregrinos de todos los pueblos. Todos los pueblos del mundo van a ir a Jerusalén, porque reconocerán a Jerusalén como la capital donde mora el rey. Entonces, dice así la profecía, te serán traídas las riquezas del mar y te llegarán los tesoros de los pueblos. Todos los pueblos irán a rendir tributo al rey en Jerusalén. Jerusalén entonces convertida en centro de peregrinación del mundo entero.
Y así lo testifica el libro del Apocalipsis. San Juan dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, la morada de Dios entre los hombres. Y otra vez dice: y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que bajaba del cielo desde Dios. Más adelante San Juan hace un breve resumen describiendo a la ciudad de Jerusalén. La gloria de Dios le dio su luz a la ciudad, y su lumbrera es el Cordero. Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra llevarán a ella sus glorias. Todo esto es maravilloso, todo esto es futuro, es lo que nos espera, la realidad que nos espera, por la cual debemos ser fieles, debemos luchar, debemos estar junto a Dios, junto a nuestro Señor Jesucristo. Qué pena para aquellos que interpretan todas las profecías de manera alegórica. La gran mayoría de las profecías, por no poder ser entendidas literalmente, terminan siendo interpretadas alegóricamente. Y interpretarlas alegóricamente se llega a no comprender la maravillosa realidad que Dios nos depara. Al final del Apocalipsis, Dios nos reafirma, asegurándonos que se trata de una profecía. Así como al principio dijo que se trata de una profecía, al mismo final del libro vuelve a decir que se trata de una profecía. Y leo estas palabras finales del libro del Apocalipsis. Estas palabras son seguras y fieles, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de verificarse en breve. Y mirad que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Sin lugar a dudas, el libro del Apocalipsis es una profecía. Y este fue el reproche que Jesús le hizo a los discípulos de Emaús: oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Por eso, al concluir la misa, en la oración post-comunión, suplicamos a Dios Todopoderoso que nos conceda la gracia de comprender con clara inteligencia los misterios encerrados en la solemnidad que hoy celebramos. Y entonces Jesús, por medio de su gracia, les abrió la inteligencia para que comprendiesen las Escrituras, nos dice el Evangelio de San Lucas con respecto a los discípulos de Emaús que no habían entendido todo lo que Jesús les quería decir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.